Escuchas Conversaciones sin pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. A juzgar por la crítica de la ciudadanía a los medios de comunicación, probablemente habría que preguntarse si las preguntas que planteamos los medios de comunicación y las respuestas que estamos dando están permitiendo abrir nuevos caminos para una buena información. Es un debate abierto. ¿Cómo cubrir los fenómenos sociales, políticos y económicos que sacuden al mundo? ¿Vamos bien encaminados o solo estamos siguiendo el tranco, sin mucha reflexión? Hay intentos, hay apuestas, hay jugadas por plantear nuevos debates y probablemente este es uno de ellos. Boom Press. Ya tenemos conectado acá al destacado periodista John Lee Anderson junto al cronista y periodista chileno Patricio Fernández, que han lanzado, yo no sé cómo ustedes dicen, una nueva plaza pública. No sé si es un medio, no sé si es una plataforma y en el que además están acompañados por grandes firmas y hombres claves del periodismo como Boris Muñoz, y lo han lanzado recientemente en el Festival de Gabriel García Márquez. John Lee Anderson, periodista, y Patricio Fernández acá conectadísimos. ¡Boom! ¿Cómo están? ¿Qué es Boom? Porque yo lo estuve mirando y no sabía si dije, esto es un sitio, esto es periodismo, estos son reportajes, estos son debates. ¿Cómo lo describen, John? Mira, lo estamos llamando un hub de ideas o una plaza pública, para no llamarlo un medio, porque la gente parece que tienen espanto a los medios, pero bueno, llamámoslo como queremos llamarlo. Es un sitio donde se puede leer cosas, ver filmes, documentales, escuchar podcasts, leer columnas de opinión, crónica y pues eventualmente interactuar, ¿no? De momento es un portal, una plataforma, así como cualquier otro medio, ¿no? O sea, el New York Times también es virtual. La mayoría de los lectores lo ven o lo leen o lo escuchan en lo que es su forma digital, ¿no? Y así vamos todos hacia medios o plataformas que son digitales, con ocasionales incursiones en papel. Uh-huh. Pero de momento, digamos, intentamos erigir este nuevo, digamos, plaza para que la gente en el hemisferio ven, escuchan, oyen y ven y discuten temas de interés hemisférico. Es decir, intentamos nosotros intervenir y incidir en lo que es y lo que esperamos que sea un gran debate en torno a las cosas que nos conciernen y que nos unan a todos. Eso. Bien, pasa que el formato es muy rico en cantidad de géneros periodísticos, en cantidad de columnas, de puntos de vista, pero mi pregunta es, Pato Fernández, estamos con John Lee Anderson también, ¿desde qué diagnóstico se parte? ¿Desde qué constatación se arranca? Y decir, ¿sabes qué? Queremos hacer una plaza de discusión nueva, porque la plaza en la que estamos, no sé, le faltan bancos, le faltan árboles, o probablemente es un descampado, o tiene demasiado. A ver, se arranca de varios diagnósticos, yo creo. Y es producto además de una conversación bien larga esto. Pero lo básico quizás sería, uno, estamos viviendo unos tiempos de enormes cambios. O sea, las respuestas heredadas no están bastando y tenemos que salir a buscar, a mirar, a conversar, a invitar, digamos, perspectivas, etcétera, lo más distintas, diversas y locas posible. Aquí para tratar de dar en el blanco hay que primero tirar muchos chispazos y estamos invitando chispazos, digamos, boom. Segundo, eso por una parte, digamos. Hay una democracia en estos tiempos de transformación que está en riesgo, que está problematizada, que está encontrando enemigos desde adentro. Hay un tema con la naturaleza que es crucial, que tiene que ver con nuestra permanencia en el planeta. Pero al mismo tiempo hay otra cosa que yo creo, otro ámbito que es muy central en este diagnóstico, y es que estamos llenos de problemas que vivimos en los respectivos países como si fueran privativos de ese país,
cuando en realidad tienen muchos aspectos compartidos a nivel regional y que cuesta mucho verlo eso. Y algunos de esos y muchos de esos problemas, uno bien esencial es con el que partimos, que es la migración, no van a encontrar respuestas verdaderas solamente en los discursos políticos de cada rincón, sino que van a requerir algún tipo de tratamiento regional. La migración, ¿por qué? Porque es evidente que tú podrás decir, en mi país no entrará un migrante más, pero nunca habían estado dando vueltas por el continente tantos seres humanos. Y esos seres humanos que están dando vueltas en alguna parte van a tener que entrar, o algo va a tener que suceder. Y de alguna manera tratar de hacer de esta conversación una conversación que va más allá de las fronteras nacionales. Digamos algo que nos es como importa una propuesta para dejar de mirarnos el ombligo. En Chile tenemos una capacidad gigante de mirarnos el ombligo. Yo estuve viendo este nuevo sitio, esta nueva plaza, Boom, y está el tema migratorio como columna vertebral, y no ocupo cualquier palabra, sino que también hay, ¿no es cierto?, una propuesta artística que muestra esa herida, esa cicatriz en la columna. Y me llamó la atención, John Lee, te incluyo acá, el foco con el que ustedes parten, porque evidentemente la migración, si existe hoy día un paraguas en la región que nos cruza a todos, es el tema migratorio. Pero me llamó la atención la apuesta por momentos por la crudeza. O sea, se los recomiendo ver. Es una mini película que muestra aquello que leemos, pero que no vemos. Lo que sucede cuando hay familias completas que tienen que cruzar un río y se mueren y tienen que transitar caminando incluso a veces sobre los muertos. Esa apuesta periodística es una apuesta también, digamos, a mostrar la crueldad que este proceso tiene. Y en un mundo un poco anestesiado, no sé cuánta gente está disponible para querer conectar, ¿no?, con eso. Mira, sí, efectivamente, mira, yo creo que nosotros queremos incidir en los líos, los problemas, las crisis contemporáneas que se han vuelto como ruido blanco para todos nosotros. Lo mismo pasa en Europa, o sea, sabemos todos, hemos leído de los hundimientos con centenares de almas a bordo de estos barcos llenos de migrantes africanos que cruzan cada verano del norte de África a Europa, ¿no? Yo vivo en Europa, estoy en Inglaterra ahora, y los leemos, lo contemplamos, nos ensombrecemos, hablamos de lo horrible que es, pero no pasa nada. Y yo creo que de vez en cuando es importante que alguien nos soba las narices en el lodo, es decir, que vemos las cosas por lo que son, no por lo que ya los hemos engavetados para hacer, ¿no? Y yo creo que, o sea, si no logramos a través de nuevos esfuerzos en los medios, esta plaza pública, lo que queremos llamarlo, emprender nuevos debates, nuevos conversatorios que obligan a nuestros políticos también a emprender nuevas políticas para resolver estos problemas, van a seguir siendo ruido blanco, van a quedarse como insolubles y van a seguir polarizando nuestros ambientes. Yo creo que ante la crisis política y el populismo que estamos viendo, ante la crisis migratoria, ante la crisis del modelo económico de los medios o la falta de credibilidad de los medios, en los ojos, en la boca de los populistas y en los ojos de cada vez más sectores del electorado en cada país, tenemos que hacer algo. Nosotros los periodistas, que es lo que somos, Pato Fernández, Boris Muñoz, Carol Pires y yo, tenemos que salir a la plaza, tenemos que encontrar nuevas formas de interactuar con el público, porque simplemente escribiendo nuestras crónicas o columnas o tirando nuestros filmes al aire, vamos a lograr cambios. Y creo que estamos todos conscientes de que cambios son necesarios, que necesitamos cambiar los chips de la conversación. Sí. Si sabemos que vivimos en crisis, ¿cómo hacemos para que sean menos crisis? ¿Qué es lo que no estamos haciendo? Ahí un poco ahí estamos en Boom, sí. Un poco explorando lo incógnito, pero viendo cómo podemos hacer eso. Mientras lo escuché, mientras leía además, porque ya estoy suscrita y todo, decía, bueno, cuando uno mira lo que está pasando en la región,
Bukele, por ejemplo, que ha dejado a los medios sentados en un banquillo bastante lejos. De hecho, el Faro, que es el que hace ahí un trabajo periodístico, ha tenido casi que emigrar para poder seguir haciendo periodismo. Javier Milei también ha hecho una ofensiva importante en los medios de comunicación, ha cerrado además la agencia Telam, que era como algo bien icónico en la sociedad argentina, pero que muchos liderazgos se alimentan, para que decir Donald Trump, se alimentan de la crítica a los medios y conectan con una ciudadanía que también le empieza a tomar mucha tirria a los medios de comunicación. Entonces me parece interesante porque lo que dices, Pato, tú, lo que dice John, y seguramente lo cree Boris también y Carol, es cómo salimos a la plaza pública a recuperar terreno. Se me ocurre muy parecido al crimen organizado. Si el Estado se retira, si el periodismo se retira, o nos quedamos quizás en las viejas formas, lo que hacemos es ceder un terreno, ¿no? Y en ese terreno, si no estamos perdidos. Es como eso, ¿no? Claro, y por eso es que los medios están en crisis de muy distintos órdenes también. Está la que tú dices, los líderes políticos y muchos, Donald Trump fue el que comenzó con esto de manera bien brutal, digamos, son agredidos por mentiras que pueden circular y que opacan esas posibles verdades que los medios quieren mostrar. Eso por una parte, o sea, el reino de la fake news. Pero también está la crisis económica de los medios que ya no encuentran cómo vivir. Esto lo sabemos en toda la región. En Chile están todos quebrados, digamos. Lo disimulan mejor o peor y algunos se mantienen porque tendrán más cercanía con dineros que los pueden mantener en pie, pero es una crisis bien global. Por eso mismo es que nosotros tenemos casi el problema de llamarle medio a esto. Y esto lo vinculo con lo que decía John, es las ganas de ingerir. O sea, aquí no hay solo un afán de comentar la realidad y por eso es que Boom es esa plataforma, pero también son actividades que queremos hacer en la realidad real. Encuentros en distintos países de América Latina para discutir distintos temas y invitando a distinta gente. O sea, es también una manera, claro, de recuperar un terreno para complejizar o ponerle luz a discusiones que tantas veces están como muy restringidas. Y que son más complejas. Pues el tema de la migración en Chile, por ejemplo, para nosotros el tema de la migración en Chile se llama crimen. Pero se olvida este país también de que la gente que migra no anda de paseo. Y los millones que están migrando hoy día de Venezuela salieron entre 7 y 8 millones. De Cuba el año pasado salieron cerca de 500.000 personas. Ecuador, Haití desde el terremoto del 2010 que tiene una crisis migratoria y una violencia enorme. Entonces ahora está saliendo de Ecuador. Están llegando migrantes desde Asia y África que entran por América Latina y van camino a los Estados Unidos. Todo este universo que se está movilizando está constituyendo como un continente errante del que de alguna manera nos tenemos que hacer cargo. Y todo ese mundo no son, como dice Donald Trump, delincuentes que vienen saliendo de las cárceles o locos que vienen saliendo de los manicomios. Aquí hay gente que está buscando también una mejor vida y un futuro para sus hijos. Por lo tanto, ver cómo, y ahí se filtra el crimen organizado, ¿cierto? ¿Qué se hace con esto? ¿Cómo podemos hablar de esto mirándolo desde toda su arista, etcétera? Algo de ese empeño es el que tenemos ganas de poner en juego. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. John Lee Anderson, tú además has sido un cronista que has recorrido la región, estuviste en Ecuador ahora recientemente. ¿Por qué tomar el tema migratorio como el tema clave para partir en Boom? Yo me lo pregunté porque dije, bueno, sí, es el tema probablemente transversal que une nuestra región, bueno, une el planeta, pero mirado, digamos, la región. Y probablemente hay una constatación de que hay puntos de del tema migratorio o de esta gran ola migratoria que no estamos viendo. Claro, yo insisto en ese video o película que me dejó muy afectada, que nosotros no vemos lo que sucede. Decimos, tantas miles de personas cruzaron un río. No sabemos qué pasó cuando cruzaron ese río. O cuando hay cifras respecto a lo que significa dejarlo todo para ir en búsqueda de una esperanza. El negocio que hay en torno a la migración. O sea, ¿por qué plantean el tema migratorio como un tema bien central para partir? Mucho más que crimen organizado, por ejemplo. ¿Hay ahí algo que nos está constituyendo como sociedades? Sí, posiblemente. Yo creo que primero es
es la muestra más clara, más transparente de que algo está mal. El gran éxodo hacia el norte, por un lado, y el otro al sur, o sea, venezolanos al sur, a países como Chile, por ejemplo, Perú y los otros países del Cono Sur. Ustedes lo viven en carne propia también. El continente está en movimiento como nunca antes y con cifras incomparables con la historia anterior. El año pasado llegaron a aparecer en los días más álgidos de la frontera entre México y Estados Unidos 10.000 personas al día. Es decir, hagas tú la matemática y te darás cuenta del tipo de cifras que estamos hablando. Casi 8 millones de venezolanos en la última década han salido del país. Estamos hablando de entre una tercera y una cuarta parte de la población, creo que una tercera parte. Quizás hasta 1 millón de cubanos han salido en los últimos 3 años. 500.000 solo han llegado a Florida. Estamos hablando de decenas de miles de migrantes ya viviendo en las calles de las principales ciudades norteamericanas y donde se han formado en digamos, una especie de arma política, sobre todo para la gente de Trump, de la derecha. Esto o sea, y claro, miramos a países como Colombia, por ejemplo, donde cruzan los venezolanos para llegar al mismo del Darién y empezar su viaje, su camino al norte, o las decenas de miles de gente de otros países que llegan en aviones a Colombia, o desde el Ecuador, chinos inclusive, camerunianos, afganos, iraníes, todos, y cruzan ese camino por la selva que antes fue, digamos, el único trozo de selva, o sea, incompleto de la famosa Panamericana desde hace 100 años. Y hoy, el año pasado se fueron 600.000 ahí. Pero una cosa importante aquí, vamos a hablar de la soberanía supuesta de los países de América Latina. Miramos a nada más ese camino. A ver, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México. Bien, todos hablan de su soberanía. En el caso de Colombia, por ejemplo, la soberanía nacional está cedido a un grupo paramilitar, narco paramilitar. El Istmo de Panamá, cuando los inmigrantes empiezan su viaje en el sur, antes de embarcar en la selva, están encomendados a un grupo que se llama el Clan del Golfo, que es un grupo narco paramilitar. Ellos les sacan plata, les protejan, les llevan las cosas hasta que llegan a la frontera panameña. No es el Estado colombiano que los cuida, que los vigila, ¿me entiendes? Entonces hay una cesión De la de la soberanía. soberanía nacional colombiana en torno a este tema. En el caso de los panameños, simplemente les dan la espalda a esa gente. Pero cuando salen de la selva, después de ser hostigado, violado, en muchos casos, hay centenares de violaciones todos los meses en la selva panameña, en donde no dan la cara las autoridades panameñas. Pero luego los registran y los ponen en buses que van hasta la frontera costarricense, que les cobran cada uno más o menos $150. Cada país después hace algo parecido hasta llegar a Estados Unidos. Son explotados en cada país. En México ni hablar. Mucho del territorio nacional no está en manos del Estado o está en manos de un Estado que también ha cedido control o comparte El control. el control Ahora, con grupos paramilitares o narcos. Entonces, yo creo que estamos, o sea, la migración es importante porque nos da la muestra que algo pasa, que algo está mal. Una cosa es esto de la secesión de territorio, soberanía a grupos criminales. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Son aspectos de estados fallidos. Es una falta de Estado de Derecho que obliga a que la gente se vaya, ¿no? Cosas que estamos experimentando ahora en Estados Sí. Unidos, su país vecino ahora. Yo creo que nos sirve de digamos, este éxodo, este problema, como un abreojos ante los múltiples problemas que tenemos en el hemisferio. ¿No? Hablamos. Si bien somos unidos por el flujo, también somos unidos por
las carencias que lo hace suceder. Hablamos con Patricio Fernández, con John Lee Anderson por esta nueva plaza pública, Boom Press. Interesante lo que dice John, Pato, respecto al tema de la soberanía. No lo había visto así, que los estados finalmente quieren defenderse territorialmente, pero de alguna manera cuando uno va como al micro zoom, hay territorios que ya están cedidos. Y problemas a los que les dan la espalda y que los dejan cedidos y entregados a otras fuerzas nefastas y criminales que lo administran mientras no le haga ruido. En el caso, por ejemplo, de Panamá, todo este mundo migrante que atraviesa el Darién no se vive en Ciudad de Panamá. Pasa por la espalda del país hacia Costa Rica y se vuelve un tema de la política cuando da o quita votos en una discusión interna, y si no, mientras tanto, se le puede dejar cedido a todo tipo de fuerzas nefastas. Ahora, una cosa para agregar a lo que decía John, a tu pregunta, ¿por qué elegimos partir con el tema migratorio? Bueno, porque si reúne todo esto. Porque reúne y dialoga. O sea, el tema migratorio son ríos que están uniendo nuestros países, que se creen, digamos, islas separadas, pero que en realidad están vinculadas por muchas cosas. Y segundo, es un tema nuclear que detona otros muchos temas. La migración está convertida en una excusa para los autoritarios, las políticas autoritarias en distintas partes. La migración está, en ese fluir de la migración, están corriendo también, así como las necesidades de buscar una mejor vida, el crimen organizado. En esas corrientes migratorias están buena parte de los dramas humanos que el continente vive en sus más distintos espacios. Por lo tanto, es un tema bien que concentra sistémico. Mucho de los aspectos y temas que nos interesa tratar en Boom. Y lo otro es lo que trasluce, ¿no? Que lo decías tú, John, y también lo señalas tú, Pato. La poca capacidad de los estados para hacerse cargo de tomar el tema en su total dimensión. Y quizás los medios tampoco lo tomamos en su total dimensión, digo, para no culpar solamente a los estados. Es decir, al drama humano, que significa que, bueno, lo podemos ver, pero sobre todo como a la insensibilidad, al adormecimiento que estamos sintiendo frente a un tema que nos está afectando a todos por igual, ¿no? Y perdona, déjame un comentario corto para darle la palabra a John, pero en Chile, por ejemplo, el tema del crimen organizado se trata y se debate políticamente encarándose unos a otros como si fuera primero un asunto que nació por explosión espontánea, digamos, o sea, que apareció hace unos meses cuando llega un gobierno nuevo. Eso, cualquiera persona que conozca con cierta rigor y seriedad este tema sabe que es mentira. O sea, que aquí esto no se va a arreglar imputándole entre un partido de derecha y uno de izquierda que tú eres el culpable, que tú haces esto, que tú no haces esto, que tú haces lo suficiente, que tú haces lo suficiente. Un cambio de gobierno cierra el tema. Y el siguiente gobierno lo va a arreglar porque tiene la capacidad que tú no tuviste. Eso no es verdad. Por lo tanto, aquí viene bien empezar a poner luces sobre cosas que se van a tener que abordar de un modo distinto. John. Mira, no sé si es la incapacidad de los estados de atender estos problemas, es la negligencia en muchos casos. O sea, es donde el estado decide poner, o gobiernos de turno deciden poner sus criterios, sus presiones, ejercer su autoridad, ¿no? Hay fronteras desamparadas por los estados nacionales. O sea, es cuestión de decisión de estado poner guardias en una frontera o crear sistemas en donde migrantes pueden venir a otros países de forma regulada y hacer trabajo, ¿no? Durante periodos temporales o más permanentes. La decisión de dejar las fronteras en un estado de desamparo o cederlos a grupos delincuenciales son también decisiones de Estado, es decir, son negligencias de Estado. Y yo creo que, mira, para un poco tirar de nuevo a nuestra propia profesión, yo he notado a través de mi carrera que en general, por más que hay prensa independiente, por más que hay buenos periodistas independientes e inclusive buenos periodistas que trabajan en malos medios porque no tienen otra, en general los editores y los directores de los medios toman un poco el guiño del palacio de turno, es decir, tienden a mirar y enfocar en lo que
el gobierno mismo en su país les avisa que es neurálgico o que es de prioridad nacional. Si un gobierno ningunea o decide engavetar tal tema, también lo hacen en general los medios. O sea, es cuestión de que tengamos cada vez más un medio, una plaza pública, un hub de ideas como Boom, que cuestiona, que provoca, que debate, que sea un poco transgresiva, con seriedad, y que justamente empieza a meter el dedo en los lugares que han vuelto lugares comunes, en los lugares que han sido engavetados, Mm. en los asuntos que se han vuelto ruido blanco, porque ahí están nuestros problemas, no están resueltos, no están siendo discutidos y resueltos en los parlamentos nuestros, están dejados a su suerte o bien en manos de narcoparamilitares, un grupo tal de turno, un grupo de intereses tal, o simplemente suceden, Mm. ¿no? Entonces yo creo que más bien esto sirve como una reflexión social en cada país. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no hay un debate? ¿Por qué dejamos el tema de migrantes a la gente más reaccionaria, de ultraderecha, y dejar que ellos se erijan su poder en las urnas ¿Y por públicas qué a la partir izquierda de no ha sido capaz de que hacerse la gane? cargo, Sí. ¿no? De hacerse Porque no cargo. atendemos las inquietudes de todos, Sí. nosotros mismos, la izquierda, la gente liberal, lo que quieres. Eso, ¿por qué la Pero izquierda sí, no ha hay que podido hablar hacerse de cargo, Pato, en ese sentido, perdona, John? ¿Qué pasa ahí con la izquierda respecto de su narrativa y también, ¿no es cierto?, de su efectividad para poder hacerse cargo de un tema que cruza la región? Bueno, yo creo que uno de los grandes temas que nos interesa tratar en esto, y que es un interés bien compartido con John y otros, es la crisis de la izquierda. Es un mundo que funcionó de una determinada manera, que creyó ser algo que a estas alturas del partido, en muchos casos, es de alguna manera la descomposición de lo que quiso ser. Hay una órbita de izquierda, hay un discurso de izquierda que ya no parece convocar ni invitar, de alguna manera, la órbita de Venezuela, Nicaragua, Cuba. Hay algo ahí que es como un derrumbe. Hay unas ideas por crear que no terminan de verse del todo claras. Hay problemas que la izquierda le ha costado también hacer suyos y enfrentar: la seguridad, todo lo que estamos hablando, dar respuestas claras, considerando esta variedad y estas múltiples facetas que tiene el asunto. O sea, la migración se puede convertir en un tema autoritario si es que se convierte a todo ese mundo migrante en un mundo nefasto de delincuentes y de asesinos que vienen a agredir. ¿Es eso la migración? No, no es eso la migración. Significa que y eso lo saben chilenos que salieron, 200.000 chilenos que salieron al exilio después del golpe de Estado del año 73. ¿Significa eso que no están involucrados en estos grandes procesos migratorios temas complejos para las distintas realidades nacionales? No, porque efectivamente están. Y son problemas que se viven en Europa, en el mundo entero, y en Chile los estamos conociendo. Pero tiene que haber una mirada amplia, humana, que considere los distintos aspectos de esto. Llegará un día en que nosotros también en Chile nos daremos cuenta de los increíbles aportes que este país ha tenido de la migración, por ejemplo. Es verdad que hoy día estamos viviendo el ingreso... Un momento totalmente Un distinto. momento totalmente distinto, porque se vive con mucha urgencia. Y mucho temor. Y mucho temor, el ingreso de un crimen que en este país no conocíamos, de un tipo de asesinatos que no eran propios de nuestra realidad y que hoy día los estamos viendo. Pero también es verdad que que aquí se multiplicaron los sabores, que acá pasamos a tener otros tipos de servicios, que conocimos el reto de nuevos profesionales empeñosos que ponen en movimiento a los nuestros. O sea, ¿y cómo hacemos entonces para enfrentar temas como este con esa mirada un poco más amplia? Sí, y lo otro, bueno, el tiempo va volando. John Lee Anderson, el tema aquí también tiene que ver con el miedo. Tú vives en Europa, transitas por distintos países. El miedo a la migración condiciona también el debate, me imagino, ¿no? Sí, claro, sí, mucho. O sea, vivo en Inglaterra, donde el famoso Brexit de hace 8 años, una votación en retirar Inglaterra y Gran Bretaña del Unión Europea, se disparó y tomó, digamos, fuerza a partir del gran flujo de migrantes del año anterior,
año 2015, en que 1 millón de migrantes de Siria y de Afganistán irrumpieron en la Unión Europea. Eso hizo disparar digamos, los gobiernos más autoritarios en erigir barricadas, en empezar a tener debates en torno a, digamos, migrantes. Volvimos a ver, digamos, un poco el espectro de la ultraderecha tomando mucho más fuerza en países inclusive como Francia hasta hoy en día, ¿no? De hecho, Gran Bretaña es como el país isla ante el espectro de tantos inmigrantes indocumentados andando por toda Europa. Un poco como que quemaron los puentes, ¿no? Eso fue un poco el efecto del Brexit. Entonces, sí, debajo de todas nuestras sociedades hay historiales que incluye la xenofobia, el racismo, en algunos casos el esclavismo del pasado. Entonces, con legislación y gobiernos más humanistas y bueno, a través de las décadas, inclusive en algunos casos siglos, hemos ido, digamos, poniendo costra a esas viejas heridas, pero solo falta que un populista, un demagogo tipo Trump o Orbán o otro, ¿no? Le Pen, venga y saca la costra para que se vuelva a flotar, se vuelva a desangrar y se vuelva a tomar fuerza entre nuestras poblaciones, ¿no? La historia nunca es historia muerta, siempre está algo vivo, es inerme ahí. Solo falta que alguien sepa cómo armarlo de nuevo. Y eso es el periodo en que estamos viendo. El miedo al otro, al distinto, está como dice John, circula por la sangre, circula por las venas de la humanidad. Y contrarrestarlo es un esfuerzo. Promoverlo es muy simple. O sea, alentar ese odio, alentar ese desprecio, basta con un pequeño soplido para que esas brasas se enciendan. Y esa es la complejidad de los debates cuando están, ¿no es cierto?, tan gatillados por la emocionalidad. La emocionalidad a veces no necesita tanto argumento. Tenemos que ir cerrando. John Lee Anderson, Patricio Fernández, pero lo último, ustedes dicen, bueno, esto parte también porque además hay una crisis de los medios de comunicación, evidentemente. Los modelos de negocio no están funcionando y por lo tanto quizá eso está matando. ¿Cómo se van a financiar? ¿Cómo se va a financiar Boom Press? Es una pregunta que iremos haciendo camino al andar. Pato se ríe. Esperamos que la caída del maná tenemos distintas estrategias en curso que esperamos que no funcionen. Ya. ¿O no, John? Claro, sí, distintas medidas y esperanzas y estrategias. Vamos a ver, es una muy buena pregunta. Si no nos ves aquí de aquí a un año, verás que no hemos tenido suerte. Si nos ves aquí, es que hemos seguido tirando. Vamos a ver. Ahora, hemos tirado la falta al agua y esperamos poder, seguir flotando. Ahora, me imagino que una plaza pública tiene como un concepto radical que lo que uno hace es invitar a todo el mundo a ser parte de esa plaza, por lo tanto, ser comunidad debiera ser como el primer paso, ¿no? De Boom Press, me imagino. Y aunque no queremos ser indiscriminados tampoco, pero sí, invitamos a que esto sea una especie de arca de Noé, ¿no? Para ir salvando las especies que más valen la pena salvar. Vamos a ver. Bueno, y además tenemos la intención de pasarlo bien y esperamos convocar a gente a que así sea y ojalá todo eso haga florecer algún tipo de camino. Sí. Bien, John Lee Anderson, muchísimas gracias, y Patro Fernández, saludos también a Boris Muñoz y a Carol Pires. Y nada, felicitaciones por este nuevo proyecto. Hay que ser valiente para arriesgarse en este momento, pero efectivamente las amenazas son tan fuertes en torno a la democracia que amerita el riesgo. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.